La Barra de Juristas de México, Colegio Profesional AC, Delegación Ciudad de México, agradece el contar con su presencia, la paciencia que han tenido. Y bueno, vamos 3-0, me parece. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Nelson Mandela y Graca Machel, abril 2002. La seguridad pública es una función a cargo de los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz. El Ejército y Fuerza Aérea mexicanos son instituciones cuyas atribuciones son, entre algunas, defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior del país, auxiliar a la población en caso de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras civiles tendientes al progreso del país. Asimismo, en caso de desastre, ayudan en el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes, y en la reconstrucción de las zonas afectadas. La militarización alude a la utilización de estrategias de control y uso de armamentos del ámbito militar en otros ámbitos diferentes, lo que significa el uso de las armas en zonas no militares. La militarización puede ser de 2 tipos: directa, cuando fuerzas militares son desplegadas para participar en labores de control interno, y la indirecta, la cual se asocia a marcos institucionales en donde la policía civil adquiere de manera paulatina características militares. Ahora bien, este ajuste a marcos constitucionales se da con la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en la jurisdicción de las Fuerzas Armadas, con base a las reformas constitucionales del 18 de junio del 2008. En el año 2016, las leyes castrenses regulan la jurisdicción militar en materia de justicia penal en los siguientes aspectos: reestructuración y cambio de denominación de la Procuraduría General de Justicia Militar a Fiscalía General de Justicia Militar, creación de los tribunales militares de juicio oral y los juzgados militares de control, transformación del cuerpo de defensores de oficio a Defensoría de Oficio Militar, cambio de denominación del Supremo Tribunal Militar a Tribunal Superior Militar, adecuación de los servicios periciales y ciencias forenses a los principios del sistema penal acusatorio, supresión paulatina de los consejos de guerra y juzgados militares adscritos a las regiones militares. Doctor Raúl Arias Rebollar, licenciado en Derecho, licenciado en Economía, maestro en Derecho Procesal Penal con especialidad en Juicios Orales, doctor en Derecho Penal. Queda con ustedes para dar su ponencia: seguridad, militarización y modelo de justicia penal acusatorio, para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias por su intervención y alusiones personales. Y ya me acordaba que... Bien, ¿me escuchan bien? Sí. El tema nos lleva a ver 3 grandes figuras, 3 grandes instituciones, y también 3 grandes derechos. John Locke,
en su ensayo de un gobierno civil, ya plasmaba, dejaba entrever en su obra que el hombre debería ser soberano, debería ser autónomo, que no estuviera sometido a ningún poder. Asimismo, Adam Smith plantea en su obra Naturaleza y causa de la riqueza de las naciones que la función del Estado tendría que ser únicamente en el aspecto administrativo y en el aspecto de ser guardián de los intereses del hombre. Con esto nos lleva a establecer una serie de principios y características para crear una doctrina, lo que se llamó la teoría clásica del liberalismo. Con John Locke tenemos el liberalismo social y con Adam Smith tenemos el liberalismo económico. Lo que hoy se asume bajo esos principios clásicos, lo que hoy se llama neoliberalismo. Por lo menos algunos doctrinarios alemanes e ingleses han asumido al rebautizo de esa corriente. Luego entonces, antecedentes como esos y de la corriente de la fisiocracia, entendida como el gobierno de la naturaleza, nos establece que no hay más riqueza que la que genera el hombre dentro de la naturaleza, dentro de la tierra. Estamos hablando de instituciones, ciudades-estado, con poderes reales diferentes. En 1789, a través de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su enmienda segunda, ya se establece que toda sociedad tiene por objeto la protección, la conservación del derecho de la libertad, de la propiedad, de la seguridad y de la resistencia a la opresión. Principios que se van progresando a través de la consolidación, se consolidan y al mismo tiempo se procesan y se descomponen los poderes fácticos reales existentes. Esos poderes reales existentes los ostentaban, por un lado, los gobiernos monárquicos, los de la nobleza, los de la iglesia, y asumidos por ahí un poquito alejados los poderes llanos, esos poderes llanos constituidos por el pueblo. Bien, en el proceso de descomposición tenemos dos vertientes doctrinarias, dos vertientes filosóficas para argumentar lo que es la teoría del Estado. Desde la concepción materialista de la historia, nos dicen que el Estado surge cuando aparece la propiedad. Hablando de la propiedad como la propiedad en sí privada. Cuando el proceso de producción de bienes materiales excede a las necesidades de los estamentos de las ciudades-estado, de las polis, de las que hablaba ya Aristóteles. Bajo esa postura dice que el Estado es el resultado de la apropiación de los bienes materiales y que se necesita un poder suprasocial por encima de la sociedad para que proteja esos bienes en manos
de la propiedad privada, el saqueo, el destierro. Bajo esa concepción, nos dicen que el Estado ha tomado diferentes formas, diferentes transfiguraciones. Entonces nos dicen que el Estado, en el primer momento, cuando existe la propiedad de los bienes materiales, se da también la propiedad del ser humano y surge el esclavismo. Entonces dicen que ahí se crea el Estado esclavista. Viene el proceso de liberación del hombre, no el sometimiento del hombre por el hombre. Se libera el hombre y se crea otra nueva formación y surge el Estado feudal, el Estado feudalista, cuya función genérica es conservar la relación social, la relación geopolítica de esas nuevas relaciones sociales, creándose otra serie de poderes. Existe el poder de la monarquía, como les decía, el poder de la iglesia, el poder feudal y el poder del pueblo llano. Existen una serie de clases, estratificaciones de las clases, dentro de las clases poderosas y las clases desprotegidas, las sometidas. ¿Sí? Existía una clase que tenía gran poder económico, era una acumuladora de riqueza, pero no tenía poder político. Era esa clase de los grandes comerciantes, no tenían poder político. Por consiguiente, ¿sí?, ellos son los precursores que no cabían en esa sociedad, y fueron los precursores, pero teniendo gran poderío económico. Son aquellos que promueven y realizan todo un proceso revolucionario para destruir las antiguas relaciones feudales. El objeto era establecer las plenas libertades del individuo, garantizar la seguridad. De ahí se devienen esos grandes movimientos, aunados a los grandes descubrimientos tecnológicos y científicos, ¿sí?, que nos dan como consecuencia la revolución industrial. Ya no cabían los campesinos en los feudos. Los comerciantes aglutinados en ciudades de comercio llamados burgos. De allí la nominación de esa clase, burgos, los burgueses, la burguesía. El nacimiento de la burguesía y una revolución a su modo. Por eso se llaman las grandes revoluciones burguesas. Cuando se gestan y triunfan estas revoluciones burguesas, es cuando se centralizan todos estos poderes reales en un poder único, y es el nacimiento del Estado moderno. Postura del materialismo histórico. Por otro lado, la postura del positivismo, que niega la existencia de un sistema o la existencia del Estado antes de el surgimiento de las ciudades nacionales, ¿sí?, hasta antes de estos estados-nación que unifican, que globalizan. A partir de ahí nos dice la teoría del positivismo que únicamente el Estado nace cuando surge el sistema capitalista. Entonces, por consiguiente, bajo esos principios se puede deducir que no existe otro Estado más que el Estado capitalista, Estado capitalista de derecho o Estado burgués de derecho, que pretende desarrollar, terminar con el sistema absolutista para generar y crear las grandes democracias. Por lo menos así se plantean estas dos visiones de Estado.
En la modernidad, en la actualidad, hoy nos dicen que el Estado debe garantizar una serie de derechos, lógicamente desde su nacimiento, como fue esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se retoman después de las dos guerras imperialistas que se estaban disputando las naciones del siglo XX, las llamadas Primera y Segunda Guerra Mundial, guerras imperios, cuando empiezan a crear un nuevo orden político y económico internacional. Este nuevo orden retoma los principios básicos de los derechos. Es decir, hoy corresponde a la autodeterminación de los pueblos y las naciones. Llegamos a esa situación y bajo esas circunstancias, a través del constituyente, del poder constituyente que le deja al poder constituido precisamente todos los principios de organización y estructura del Estado mexicano. Dentro de la actual Constitución, ahí nos dice que una de las funciones del Estado es garantizar la seguridad. Pero la seguridad se mueve en dos facetas, o se bifurca la seguridad. Primera, como lo mencionaba la compañerita en su introducción, una de ellas es la seguridad pública. El artículo 21, en su párrafo 9º, 10º y 11º, nos señala que precisamente la seguridad pública es función del Estado. La seguridad pública comprende la prevención, la investigación, la persecución de los delitos y la aplicación de la ley. Parte de la seguridad pública. Muy bien, ya entendemos a quién corresponde: a las instituciones de carácter civil. Luego de ahí deviene que esta seguridad pública, para ello se crean a través de los elementos integrantes del Estado, que uno de ellos son las instituciones públicas que componen el gobierno, son las que se van a encargar de garantizar la seguridad a los ciudadanos. En sus tres órdenes de gobierno tenemos a la seguridad. Entonces tenemos a las distintas instituciones encargadas de brindar la seguridad pública, que son las instituciones policiales. Luego entonces tenemos nosotros 32 entidades federativas. Tenemos alrededor de 1.395 municipios. Entonces quiere decir que tenemos 1.395 policías municipales. Tenemos 32 entidades federativas. Ahorita les digo, esas entidades federativas, cada entidad debe de tener 2 instituciones policiales. A nivel federal, también se deben de tener 2 instituciones policiales. ¿De dónde salió esto? La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública reconoce 3 funciones básicas de la policía encargada de la seguridad pública.
la función de prevención, la función de investigación y la función de reacción. La primera función le corresponde a la llamada policía preventiva. La segunda función mencionada, que es la de investigación, corresponde a las policías ministeriales o policías investigadoras, según se denomine en cada entidad federativa. Y aparte, dentro de esas dos instituciones caben las policías de reacción, ¿sí? Son los llamados grupos especiales. Esos grupos especiales se manejan a nivel preventivo y a nivel investigación. Aquí en Ciudad de México, la Policía de Investigación cuenta con su grupo especial de reacción e intervención, que le denominamos el GERI. Son los grupos de reacción, son los grupos tácticos que reaccionan inmediatamente a las crisis, secuestros, robos inmediatos, delitos en flagrancia. Ahí están los grupos de reacción, los grupos especiales. Aquí a nivel preventivo conocíamos en su tiempo los granaderos. ¿Sí? Entonces, ejemplo de ellos tenemos esos grupos que pueden ser en la policía de investigación y en la policía preventiva. Esas son las grandes funciones. Asimismo, la referida ley nos establece unos ciertos requisitos. Dice, para ser preventivo necesitamos el nivel secundaria. La labor preventiva, por lo menos aquí en la Ciudad de México, tiene unas modalidades, que es la policía auxiliar y la policía bancaria industrial. ¿De dónde salen las dos policías estatales? Pues de allí, que hay una policía preventiva que depende de las secretarías de seguridad y la policía investigadora o ministerial que depende de la autoridad del Ministerio Público, que se encuentra dentro de las fiscalías. Todas las fiscalías, cada estado tiene su propia fiscalía, que precisamente algunas han actualizado su nombre como procuradurías, hoy fiscalías. Vamos a procurar la justicia, ¿verdad? La vamos a procurar. Hoy ya no la procuramos, hoy nada más la fiscalizamos. Entonces de ahí salen 64 policías a nivel estatal y tenemos 2 a nivel federal, que es la Policía de Prevención, hoy conocida como la Guardia Nacional, que su origen deviene de la antigua PTP, creada por allí a principios de siglo o a finales de siglo, por ahí en el 2000, cuando se le da forma a la PFP, esos grupos grises que andaban por ahí por todos lados, ¿no? Entonces, hoy con las reformas, la descomposición, y surge la Guardia Nacional. La Guardia Nacional nos deviene igual mismo que la Guardia Nacional tiene funciones de seguridad pública. Junto con las policías ya establecidas, ya descritas, se da la función de seguridad pública. Por ahí mencionaban hace un rato de las formas de actuar, los principios de actuación. Decían los compañeros y compañeritas por ahí, vamos a hacer el interrogatorio científico. Dime los principios del interrogatorio científico. Pues primero el pozole, ¿verdad? Luego el tehuacanazo y al último los toques eléctricos, ¿sí? Ese compone la tríada de la investigación científica. Nunca lo he
manifestado en voz pública. Pero yo fui mando medio de la Policía de Investigación, desde la Policía Judicial, y fui mando de la Policía de Investigación, la llamada Policía Judicial y de Investigación. Trabajé con instituciones hoy desaparecidas como la llamada DIP, algunos se han de acordar, ¿sí? Pero estamos hablando que esa DIP tenía el control de la delincuencia. Sabía dónde se encontraban los delincuentes, conocía los apodos, conocía los líderes, había un cierto control, pero estamos hablando de esa delincuencia que manejaba los artegios. ¿Cuáles artegios? El de la tiradita, el tarjetero, el chorlero, el zorrero. Es decir, el trabajo limpio, ¿sí? No tiene reclamación. Ustedes pasaban por un lado, a los 20 metros ya no contaban con sus pertenencias y nunca se dieron cuenta, ¿sí? O el de la navaja, su bolsita, tranquilamente sacaba, ¿sí? Entonces, pero los tiempos han cambiado, la delincuencia se hace violenta, se genera la delincuencia de cuello blanco. ¿Qué nos pasa ahí? Pues hay que cambiar de táctica y de estrategia para combatir a la delincuencia. Estamos hablando de que hoy la delincuencia violenta, hoy la delincuencia se organiza, se estructura. Es decir, como todo un proceso de administración en una empresa. Ese proceso de administración en una empresa, ¿sí?, pues se encuentra dentro de la delincuencia organizada. Ese es el enemigo, ¿verdad? Se surge la teoría del injusto. Esa teoría, por eso dice, hay que ser el derecho, crear otro nuevo derecho, derecho penal del enemigo, para establecer el tipo de delito, todos los delitos considerados como graves cometidos por esas grandes organizaciones que tienen una estructura, que tienen cadena de mando. Por ahí hablaba un compañero de Federico Taylor. Federico Taylor era un gran administrador, así como Henry Fayol, ¿ah?, o Henry Ford. ¿Cómo optimizar? ¿Cómo optimizar el trabajo? ¿Cómo hacer feliz a los trabajadores? La teoría de los tiempos y movimientos, la optimización. Por ahí está, hay una película de Charles Chaplin que se llama Tiempos Modernos. Vende la sensibilización a la mecanización. Hoy la delincuencia organizada tiene gran tecnología, grandes recursos financieros y se mueve como empresas multinacionales y transnacionales. Que nosotros creemos que nada más el tráfico viene de Sudamérica hacia Estados Unidos y nosotros somos un paso, ¿sí? Pues hoy tenemos grandes, ¿sí?, grandes empresas transnacionales que tienen, ahora sí, utilizando el derecho internacional, tanto privado como público, para la transferencia de productos ilegales, lo que es el narcotráfico. Pero hoy retoma algo más la delincuencia organizada. No hablamos de los grandes traficantes de cocaína, del cristal, de la marihuana, hoy del fentanilo. Hoy nos referimos a que esa delincuencia organizada, si bien su función originaria era precisamente el narcotráfico, hoy está cambiando su modalidad. Hoy se refiere a la extorsión, a la clásica renta. Es más fácil y menos riesgo, ¿sí? Controlados a todos los sectores, por lo menos, ¿ah?, donde la seguridad casi no llega o es nula,
la mayoría de las entidades federativas, y por eso decía por ahí el compañero, el Culiacanazo. Lo mismo lo tenemos en Guerrero, lo mismo tenemos en Michoacán, y así podemos señalar diversas entidades de repúblicas donde la seguridad es función de la delincuencia organizada. De ahí el por qué decir vamos a utilizar otras fuerzas bélicas, ya que el Estado tiene el monopolio de la violencia, es el único que puede ejercer la violencia permitida por la ley, regulada por la ley federal y las leyes estatales del uso de la fuerza, a través de una serie de procesamientos. Ahí es donde surge no la necesidad, pero sí la observancia de que algunos estados, bajo el criterio de que está en riesgo la seguridad de la población, que está en riesgo las instituciones, es decir, cuando se rompe el equilibrio, ahí es donde tenemos que tomar las alternativas. El artículo 89 constitucional, en su párrafo sexto y séptimo, nos dice que es función del Estado mexicano la seguridad nacional. Es decir, ya tenemos dos vertientes. Por un lado la seguridad pública y por otro la seguridad nacional. La seguridad nacional entendemos cuando se pone en riesgo la autonomía, la soberanía, la independencia de la nación, además de la defensa, ¿sí? Está para la defensa de la invasión de cualquier otra nación con México. Esa es la seguridad nacional. Entonces, mantener en sus dos vertientes la seguridad interna y la seguridad externa. Esa es la seguridad nacional. Es decir, cuando hablamos de seguridad, estamos refiriendo tanto a la seguridad pública como a la seguridad nacional. Entonces, para ello, dice que es función del Estado, a través de sus instituciones, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Los tres mexicanos. Cuando decimos de la Armada, nos referimos a la Marina. Entonces, bajo esas tres instituciones es como se puede establecer, garantizar la seguridad nacional. No es nuevo que los cuerpos militares, la milicia, las fuerzas armadas, como ya se las mencioné, no es nuevo que sean utilizadas para labores de seguridad pública. Y tenemos antecedentes, es más, creo que desde que se constituyó el Estado-Nación, los gobiernos han sido de naturaleza militar. Veamos a todos los titulares de los poderes ejecutivos. Creo que a excepción de Benito Juárez, en el siglo XIX, siglo XX, Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, regímenes militares. Después de Miguel Alemán, tenemos a los gobiernos civilistas. Es decir, ¿de qué nos espanta la militarización? Ahora bien, por cuestiones de estrategia, de intereses políticos del Estado mexicano a través de su diversidad de gobiernos establecidos, han utilizado a las fuerzas militares bajo el argumento de que está en riesgo la seguridad de la nación o de las instituciones. Una, para callar los movimientos de rebelión, movimientos sociales, movimientos netamente agrarios
movimientos netamente obreros, movimientos del magisterio, que ponen en riesgo, según ellos, la estabilidad del país, han utilizado a las fuerzas militares. Un movimiento campesino en Morelos, 1957. Rubén Jaramillo es asesinado, un líder campesino, que pone en estabilidad al país por reclamar el derecho al uso de la tierra y a los derechos agrarios. 1957, con soldados de línea, muerto. 1972, la llamada guerra de guerrillas de Genaro Vázquez, Lucio Cabañas. 1994, el surgimiento de la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mandar al ejército. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la militarización hoy, ¿verdad? ¿Sí? Si han utilizado al ejército como instrumento de represión y el uso excesivo de la fuerza. Entonces, ¿qué está pasando? Hoy, la delincuencia organizada, a través de los años, de los grandes, ustedes, narcotraficantes que conocen y que se encuentran ahorita, que ya son unos ancianos, que están sujetos a procesos penales, tanto en Estados Unidos como en México y otros a la fuga. ¿Qué pasa con ellos? Procesos posteriores a lo que en su tiempo. Por aquí hablaban de Javier Cuello Trejo. Javier Cuello Trejo, cuando trabajaba en la Procuraduría General de la República, todo un mafioso institucional, tenía a cargo grupos de choque, grupos especiales de la extorsión, de secuestros, de violadores, década de los 90. Nos tocó combatirlo en su tiempo. Y así, hoy que salen a la luz, después de 20, 30 años, es decir, ¿a dónde se encuentra la seguridad pública? ¿Dónde se encuentra la seguridad nacional? ¿Dónde se encuentra la administración de justicia? ¿Dónde se encuentran las instituciones? Ahí establecemos, no es una cosa nueva, es una cosa que se ha deteriorado. Por un lado tenemos con las reformas del 2008, las reformas constitucionales, en donde no hay paz social, no hay garantías para que los grandes inversionistas, las transnacionales, vengan a invertir. Hay que estabilizar al país. Señores, tenemos índices delictivos. En primer lugar siempre es el robo a transeúnte. Se vienen robos a negocio. En su tiempo se puso de moda el robo a cuentaviente. Bastante robo a cuentaviente. Robo de vehículo. Cuando había las grandes mafias centro y sudamericanas, aquí se llamaba, lo llamaba el doblaje de vehículos. Se roban los vehículos, les cambian el número de serie, les ponen otra, les quitan el número del motor, les ponen otra, lo que se llama la remarcación, se remarca, se van a las fronteras por las Cárdenas o por las aduanas y se van los vehículos a Centro y Sudamérica. Gran venta, gran negocio de la delincuencia organizada, los doblajes. Señores, y ya está haciendo facturas nuevas. A lo mejor algunos de ustedes por ahí pasó de que, ¿sabes qué? Que tiene reporte de robo y está doblado. Los llamados vehículos son los autos calientes, además de los autos chocolate. Entonces, todo eso nos lleva a decir qué pasa con la seguridad pública y la seguridad nacional. Es decir, mientras las instituciones policiales, manoseadas por la delincuencia común y la delincuencia organizada, las instituciones, todas las instituciones manoseadas y corrompidas institucionalmente. Ya saben por qué lugares vas a pasar, por dónde no, las llamadas antenas. Las llamadas antenas. Entonces tenemos eso, es decir, la militarización de la seguridad pública consiste en el proceso mediante el cual las fuerzas militares hacen funciones de seguridad pública.
Esa es la militarización de la seguridad pública. La militarización, la más peligrosa, es la militarización política, cuando los militares toman el mando de los gobiernos. Son las más trágicas, las más cruentas, que pueden darse una por la vía electoral y otra por los llamados golpes de Estado. El sistema, el modelo de justicia penal, ¿qué nos dice de ello? ¿Sí? Pues bueno, hay que cambiar a los modelitos. Por ahí nos exhiben una película del presunto culpable donde, es que nos dimos cuenta que todo el modelo de justicia penal no servía, pero ya nos dimos cuenta, y por eso las reformas de 2008, ya nos dimos cuenta y vamos a reformar, vamos a ver todos los principios rectores. La estructura del sistema penal no ha cambiado, la estructura sigue siendo la misma, o sea, reformada. Desde mi punto de vista, no es un nuevo sistema de justicia penal, es un nuevo modelo de justicia penal. La estructura recae sobre el Ministerio Público, sobre los jueces, sobre la policía, sobre los peritos, sobre la víctima y el defensor. Es la estructura que da, no hay más. Es la misma estructura que teníamos antes, nada más con maquillaje. Nada más con maquillaje. Por eso yo hablaba de modelo de justicia penal. Entonces, se considera en ese sentido, y tenemos por el otro lado que bajo esa circunstancia la obligatorio que también se cambie la legislación de las Fuerzas Armadas. Esa legislación de las Fuerzas Armadas se cambia con el Código Militar de Procedimientos Penales, y se ajusta al Código Nacional de Procedimientos Penales. Las mismas figuras, los mismos principios, las mismas garantías, los mismos derechos. Derogan el fuero de guerra. El fuero de guerra, que esa era la justificación para yo en acción como militar poder acribillar a las naciones, a los pobladores que fueran bajo el fuero de guerra. Hoy está derogado y se están sujetos a las mismas condiciones, principios, derechos, obligaciones que tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo tenemos en el Código Militar de Procedimientos Penales. El Código Militar, nada más observancia, que en el proceso penal que se les da a los militares, nada más la penalidad máxima es de 60 años para los delitos más graves: la rebelión, la traición a la patria, entre otros. Y bueno, como decía un compañero, me faltaron 365 páginas de decírselas, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo, y pues muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, doctor Raúl. Pues procedemos con su reconocimiento, por favor.